Continuem a la sintonia de Radio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja, si tot ens funciona correcte, amb el divendres de tertúlia. I ho anem a fer presentant-vos a la gent que tenim disposada a participar el dia d'avui. Tenim a Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia, buenos días, Raquel. Hola, bon dia. Bon dia. Tenim a Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bon dia. I tenim així a l'estudi Adrián Navalón des de Podem València. Bon dia, buenos días, Adrián. Muy buenos días, Manolo. Bon dia. Doncs anem a començar, si voleu, ja amb la tertúlia. I li estava comentant abans a Adrián, Adrián, vamos a comenzar para variar con uno de los temas que no tenemos apuntado, y es que nos acaba de mandar un oyente que el BCE, el Banco Central Europeo, dice que el impuesto español a la banca puede lastrar el crédito y pide retribuirlo al cliente. Como con Adrián ya ha estado comentando esto, le vamos a dejar que empiece él si quiere. Y después nos decís algo vosotros si os apetece. Adrián. Muy bien, muchas gracias. También primero saludar a toda la audiencia y nada. Esto de repercutir los impuestos que los gobiernos ponen sobre las grandes empresas, esto ya es un clásico mantra de las patronales, ¿no? Si nos subís los impuestos, lo vamos a acabar repercutiendo. Así a bote pronto, hablando de memoria, porque era un tema de estos que ya sabemos que no esperábamos, hablando de memoria, creo que CaixaBank, por ejemplo, ha tenido más de 2.000 millones de beneficios en esos 3 primeros trimestres del año. 2.500 creo. El BBVA creo que hablamos de unos 4.000 millones de beneficios durante estos primeros 9 meses del año, y el Santander creo que más de 7.000. Sí. Entonces, hablamos de que esta gente se está quejando de que les vamos a poner un impuesto. Accionistas que han ganado 7.000 millones de euros. Y se quejan de que les vamos a poner un impuesto por los beneficios extraordinarios que se han generado por una guerra que el pueblo no ha elegido. Por una guerra que han elegido las élites de la Unión Europea, y en la que el pueblo y la gente normal y corriente somos totalmente ajenos al espacio de decisión. Entonces, esos beneficios extraordinarios, que fundamentalmente se basan en la subida de los tipos de interés y en la especulación y el riesgo que genera la guerra, deben de pagar un impuesto especial por esos beneficios extraordinarios que se están llevando y que de otra manera no se hubieran llevado. Entonces, esto de que el Banco Central Europeo dice que se va a repercutir sobre la clientela, pues si lo trata de repercutir, lo que tendremos que hacer es poner un control más exhaustivo sobre ese impuesto y sobre quienes lo pagan, porque desde luego no es justo que la gente ya se vea dificultada a pagar sus hipotecas porque suben los tipos de interés y el banco gana más dinero, y encima el banco, que está ganando mucho más dinero, se niega a pagar un impuesto para contribuir al bien común. Me parece inaceptable. Raquel. Bueno, yo me oigo con un eco ahí. ¿Me oís bien? Nosotros aquí te escuchamos perfecto. Sí. Vale, pues nada. Bueno, es que la clase social dirigente, pues cree que los beneficios son suyos porque ellos han hecho una gran labor y económica y demás, y generan riqueza, esa canción que nos cuentan. Y claro, pero el problema es lo que el gobierno les permite. Es decir, que esta gente tendría que pagar y contribuir muchísimo más, porque además ganan mucho, muchísimo, y aquí pues no hay esta voluntad para tantísimas cosas. Esta es una, y todos esos artículos que sí que en la Constitución existen de lo social y contribuir cada uno con, pues no, nada, estamos viendo eso. Es decir, que la gente que no quiere hablar de clases sociales, y solo en todo caso existe una clase media, porque ya no hay otras clases nada más que la media, y todos están ahí, unos están en una esquina, otros en otro, pero dentro de la media, pues digamos que
el tema son los gobiernos quienes tienen que exigir. Claro que ellos van a decir, y Juan Roch y todos los más ricos de este país, que no les parece bien. Hay partidos políticos que les acompañan, sus corifeos, claro, o se adelantan. Pero el gobierno es quien tendría que tomar esas medidas y bueno, y que tienen que contribuir y punto. Yo pienso que si otros gobiernos sí que hacen, no todo lo que nos gustaría, pero sí que ahí contribuyen mucho más que aquí estamos a una distancia importante en puntos de las contribuciones a nivel de Hacienda, pues y también los partidos tendrían que hacer más ruido en esto, los partidos de izquierdas me refiero, ¿no? Porque esta es la clave fundamental, lo de la desigualdad, o sea, pero con medidas concretas. Bueno, pues yo qué sé, ya no sé. Antonio. Bueno, de la banca pues no nos puede extrañar nada, ¿no? Ellos siguen sus leyes, que son las leyes de la piratería. Y es normal que quieran arrasar con todo. El problema es, como estamos comentando y ya hemos dicho otras veces, los gobiernos y la gente que tendría que controlarlos. Pero no ahora, sino haber evitado llegar al momento en el que estamos. Porque claro, quitamos los bancos públicos que había, tipo Caja Postal, Banco Exterior de España, es decir, la banca pública, más o menos. Luego le facilitamos que se cargaran las cajas de ahorro, que también era una banca en cierta medida más popular y menos agresiva que esta. Y luego encima pues los hemos rescatado. Entonces, viendo lo bien que les va el negocio, no habría que hablar de un impuesto para un año o dos, que es de lo que se está hablando, que es una insignificancia, ¿no? Sino decir, oye, vamos a poner unos plazos para que devolváis lo del rescate, que tendréis que devolverlo ya que ahora ya os va bien, ¿no? Ya no estáis perdiendo, pues entonces a devolver. Pero claro, como se les ha permitido hacer todo eso, luego también se permitió pues que nos obligaran a tener una cuenta para la nómina, a tener una cuenta para pagar la luz, es decir, todo eso se fue facilitando y ahora estamos absolutamente en sus manos, ¿no? Y claro, ahí hace falta pues posiciones y tomas de posturas fuertes y arriesgadas y no dejar que nos avasallen como nos están avasallando. No solamente a los ciudadanos y a los que tenemos una cuenta, sino a los propios gobiernos, son los que mandan, pero es que encima están considerados por las grandes familias, los grandes apellidos que brillan en las páginas satinadas o no sé de qué color son las páginas de la alta sociedad. Es decir, luego también nos han hecho a algunos de ellos, incluso alguno que ha pasado por la cárcel, que deberían haber pasado todos y no haber salido. Pero bueno, alguno que antes había salido, pues fueron doctores honoris causa y ese tipo de cosas, ¿no? Una vergüenza sabiendo que eran unos ladrones. Es decir, pero claro, hay una trabazón entre el poder y la banca. De hecho, nosotros siempre hemos dicho, sin muchas dudas, porque la banca es la que manda, es la que gobierna, la que impone las políticas en Europa y en todos los sitios. Entonces, eso necesita una reflexión profunda y sobre todo no dejarse avasallar, porque claro, si se lo consultan todo, les reducen la cuantía de lo que les van a cobrar y encima ahora se cabrean y dicen, no, se lo vamos a repercutir a los clientes. Bueno, ya sabemos que lo hacen así, aunque tú se lo impidas, por otro lado te lo van a clavar, está clarísimo. Te lo ponen en las comisiones por tener la cuenta, por ir a la persona que está allí trabajando en vez de ir al cajero, que a lo mejor tú no sabes cómo va o ese día no funciona. Es decir, todo ese tipo de cosas que estamos soportando, eso el gobierno debería haberlo impedido, ¿no? Y que se quite, pues eso, 60 o 70.000 trabajadores de banca que han desaparecido ya. Y lo poco que queda está en condiciones cada vez más precarias, donde no se ha controlado las horas extras, ni se ha sancionado a nadie. Es decir, lo de la banca es un robo permanente. Es una redundancia, ya lo sé. Hablar de banca y de robo, pues es lo mismo. Y a partir de ahí, pues lo que digamos ya es, pues eso, muestras de indignación y de cabreo, pero ya veremos lo que queda. De luego, yo no creo que llegue a eso que ha dicho el Banco Europeo, porque la misma ley que sacaron ya impide o ya dice, ese impuesto lo pagará el banco, no lo va a pagar los clientes del banco. Es cierto que luego todo viene a los que tenemos la cuenta allí, pero directamente no lo van a poder hacer porque la ley que ya han sacado pues creo que lo impide, pero bueno, lo meterán por otro sitio. Ellos tienen habilidades e ingenieros financieros para que lo paguemos siempre los mismos. Vale, Adrián, no sé si quieres decir algo más, pero mira, por aquí nos decían, y no quiero que se me desvíe mucho el tema ni el debate, pero te lo paso. Dice que me razone un poco más lo que las élites europeas han elegido la guerra. Dice, yo creía que había sido Putin. Bueno,
Voy a decir antes otra cosa y luego paso a eso. No se me escapa. No, si se me olvida, me lo recuerdas. Bueno, la última vez que hablamos sobre la banca aquí, yo confesé. Un pecado, confesaste un pecado. Un pecado para mi gusto, pero bueno, uno tiene que comer. Que yo he trabajado un par de meses de forma temporal en un banco y lo he vivido desde dentro. Y bueno, ahora estoy escribiendo sobre esa experiencia y estudiando el tema. Ya había estudiado un poquito por la formación en la carrera, pero ahora lo estoy estudiando un poquito más a fondo para poder aportar algo de luz y tratar de ayudar un poco a la gente en el trato con la banca, porque ciertamente, como dice Antonio, pues la banca es sinónimo de abuso y cuantas más herramientas de educación financiera tengamos la ciudadanía, pues mejor para todas y todos. Hay que situar a la banca en su contexto. La banca en España, como bien ha dicho Antonio, era fundamentalmente pública o semipública, con cajas de ahorro, con bancos semipúblicos. En los años 70, 80, ahí se produce un proceso de concentración bancaria por el cual las pequeñas entidades van siendo fusionadas o van siendo absorbidas por otras más grandes, y un ejemplo muy bueno es el de Banco Bilbao Vizcaya. Banco Bilbao Vizcaya al principio era Banco de Bilbao y otro banco, Banco de Vizcaya, y se juntan, ¿no? Se fusionan y entonces es el Banco Bilbao Vizcaya. Y en los 90 se fusionan con Argentaria. Así poco a poco se convierte en el primer banco de España, aunque luego fue superado por el Banco Santander. Otro ejemplo muy bueno de concentración bancaria y el declive de las cajas de ahorro es CaixaBank. CaixaBank está compuesto por un montón de cajas de ahorro. Caja de ahorro de Sevilla, de Segovia, Banco de Alicante, Banco de Valencia, que luego se fusionan en Bank y se acaban convirtiendo en CaixaBank. Y luego viene el rescate, ¿no? Lo que habéis nombrado los compañeros y las compañeras. Guindos, el ministro dijo que eso no nos iba a costar ni un solo euro, que era una capitalización de recursos que nos iba a aportar además un interés mayor que el de mercado, de que íbamos a ganar hasta dinero. Es que íbamos a ganar este dinero. Y nos ha costado 60.000 millones de los que no hemos visto ni un duro, y ahora se quejan porque les ponemos un impuesto que además, como bien ha dicho Antonio, es temporal, aunque nosotros queramos que sea fijo. Y como decía Raquel, la Constitución nos ampara en esto. Es que la Constitución, si la leemos, como decía Julián Guita, es revolucionaria. Si la leemos y la aplicamos, es revolucionaria. Porque mira, el artículo 31 de la Constitución, que lo tengo aquí delante, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad. Yo creo que si cada uno tiene que contribuir de acuerdo a su capacidad económica, los bancos tienen mucha capacidad económica y por lo tanto deben de contribuir un poquito más. Y cuando se quejan de que les ponemos un impuesto, pues entonces tenemos que aplicar el artículo 33 de la Constitución, que se reconoce el derecho a propiedad privada, pero luego dice que la propiedad privada tiene una función social y que puede ser limitada por las leyes para que cumpla su función social de ayudar a la igualdad de todas y de todos. Y bueno, sobre las comisiones, pues hay que decir que el Banco de España en su propia página web lo admite, las comisiones son libres, no están reguladas. Esto es un aspecto que en el libro que estoy tratando de escribir sobre estos consejos lo trato. Y respecto de lo que ha dicho el oyente, de que si ha sido la élite europea la que ha elegido la guerra. Europa no tiró el primer misil, eso está claro. Europa no traspasó la primera frontera, pero Europa se ha lanzado al ánimo bélico panza arriba, ha ido panza arriba. Ha ido siempre a rebufo de lo que ha necesitado la OTAN y de Estados Unidos. Nosotros podríamos haber tenido otra postura muy diferente en vez de alimentar la guerra y alimentar los fuegos de la muerte. El mejor ejemplo es Josep Borrell. Cada intervención que hace sube el pan, hace que suba la inflación y hace que todo se meta otra vez en el ánimo bélico más obsesivo. Es que lo último que decía, no sé si hablaba de la aniquilación total y que si Europa respondería con la fuerza que fuera procedente. Vamos a ver,
que la gente está sufriendo, que la gente está pagando precios insoportables, que la gente está pagando las hipotecas más caras y que está muriendo gente. Y entonces, claro que Europa no ha tirado el primer misil, pero Europa ha elegido un bando y Europa ha elegido una política exterior basada en la guerra. Y eso nos afecta a todos y creo que, lo he dicho ya muchas veces, creo que casi siempre que vengo lo digo, la única política económicamente viable y que aplica a los derechos humanos es la política de paz, de diálogo y de acuerdo. Antonio, Raquel, ¿quieres añadir algo más? No, porque yo luego quiero también hablar de, de las inmatriculaciones y de algunas cosas y yo ya, como son ya 11:47, creo que está todo dicho. Ya está temblando por si no le da tiempo a llegar al tema. Bueno, temblando tampoco, pero sí que... Pero nos conoces. Miro un poco el tiempo y como hay temas que son, bueno, que tienen ahí su miga, pues eso, por mí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. ¿Eres Adrián? Adrián. Sí, Raquel. Si es que no sale tu nombre aquí, sale Estudi y tal, Jure Directe, Raquel. Claro, porque aquí, como sabéis que escaquea últimamente venir al estudio, no sabéis. Para la próxima vez vamos ahí, Antonio. Bueno, yo estuve hace 2 semanas, pero bueno, habrá que volver, sí. Antonio, ¿tú quieres puntualizar algo más de lo que se ha dicho? No, lo de la banca, pues hemos dicho todo lo que llevábamos dentro, se nos ha quedado algo, pero ocasión habrá, porque con esta gentuza tiene que ser así. No podemos dejarles pasar ni una. Pues vamos a ir entrando en los temas que teníamos apuntados por aquí. Entramos con uno que sale, que es el Queipo de Llano. Hombre, ya era hora que saliera. He sido ágil. Antonio, dice que ya iba siendo hora, ¿no? Hombre, es que hay que ver los años que hace ya que acabó la guerra, ¿no? Luego vino otros 40 años de dictadura, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 80 y tantos años y de 43 en el mejor de los casos que ya tenían que haberlo sacado de ahí, ¿no? Entonces yo creo que se ha liado un poco de polvareda, pero no mucho. Yo creo que la gente lo tenía claro que eso de ahí no podía seguir, más en una cofradía tan importante como la de la Macarena de Sevilla y tal, que no tenía sentido porque allí no se hacen enterramientos ni nada. Fue una cosa excepcional, pero claro, como eran los amos y mandaban, y sobre todo que no había mandado en toda Andalucía, y era normal que pudiera hacerlo, pero no era lógico porque no es un cementerio ni allí es habitual enterrar a nadie. Entonces era un anacronismo, una injusticia, sobre todo en la misma ciudad y en la misma comunidad autónoma donde había basado toda su represión este personaje asesino, ¿no? Porque es responsable directo de más de 45.000 ajusticiamientos. Ajusticiamiento en el mal sentido de la justicia, claro, asesinatos. Y aparte de violaciones y de todo tipo de vejaciones que hicieron, no solamente a la gente que ellos pensaban que era contraria, sino a sus familias, a anular profesionalmente a muchísima gente que no había hecho nada más que tener un cargo o no haber sido fascista. O sea, no es que fueras de los otros, de los rojos que decían ellos, es que con que no fueras fascista ya podías pasar miedo. Entonces, yo creo que esta tumba no podía estar ahí y es normal que lo hayan hecho, pero claro, cuando ya hace todos esos años que digo, desde el 82 aquí, y además cuando el primer gobierno era de Sevilla, era muy sevillano el primer gobierno socialista que tuvimos, que conocerían la historia de su ciudad y de lo que había pasado a la gente de allí, pues que no se hubiera hecho antes. Claro, dices que hubieran dado un golpe como intentaron hacer en el 81. Pues no lo sabemos. Igual si hubieran depurado el ejército no hubiera habido capacidad para dar golpes. Si hubieran quitado a todos los generales fascistas y a toda la gente de la policía y de los tribunales, eso, se hubiera acabado la gana de dar golpes, ¿no? Como no se hizo, pues en el 81 vamos para adelante. Que bueno, también eso se aprovechó mucho luego para reprimir derechos y para meter miedo a la sociedad y mira dónde estamos, ¿no? O sea que el golpe le vino muy bien también a algunos de los que mandaban. Y yo creo que las reacciones que ha habido pues son las normales, como digo, lo han hecho con bastante sigilo, tampoco hay por qué montar espectáculos y yo creo que se ha hecho bastante bien, simplemente muy tarde y desde luego también pues condenar y censurar la reacción que ha tenido la derecha, no le puedo llamar centro derecha porque con estas declaraciones demuestran que son derecha pura y dura, ¿no? No ha dicho que le parece mal el Feijóo, pero le ha faltado poco, ¿no? Como diciendo, a mí me importan otras cosas, eso no es un tema que nos interese. Hombre, no te va a interesar una cosa que es algo que en otros países han tardado
4 o 5 años, pongamos Argentina o pongamos Chile, en solucionar esas cosas, y aquí después de 40 y tantos años aún casi te da rabia que lo hayan hecho y que te pregunten a ti para ver qué dices, ¿no? Y la verdad es que ha quedado fatal. No digo ya de los otros, ¿no? Porque los otros son fascistas auténticos, que ha dicho lo que eran profanadores de tumbas y cosas de esas, claro. Que lo diga gente que enlaza ideológica y a lo mejor familiarmente con quienes son los culpables de que miles de personas todavía tengan sus restos por las cunetas y en fosas comunes, pues porque se cambia lógicamente una tumba de sitio, pero con todos los derechos y todas las garantías, pues que digan que eso es profanar tumbas, y lo otro que hicieron con cientos de miles de españoles les parezca tan requete bien, ¿no? Pero ya te digo, en Vox y esa gente, pues me parece que están en su sitio, ¿no? Se han retratado desde el principio. Pero un partido que quiere ser el centro y que quiere ser moderno y que quiere ser europeo, que diga esas cosas, en ningún otro país de Europa se atrevería nadie a justificar lo que ellos justifican. Y eso denota pues un poco su pelaje reaccionario y muy enlazado con el franquismo que dicen que han superado, ni muchísimo menos. Yo creo que siguen igual, siguen ahí siendo los herederos de Fraga y aquellos de la primera Alianza Popular, que era sucesora directa del franquismo, ¿no? Lo montaron 7 ministros franquistas y yo creo que dejaron muy bien marcada su herencia, ¿no? Ahí sigue en el partido. Una vergüenza. Raquel. Bueno, pues a ver, yo la verdad es que no tengo demasiado claro esta salida, esta exhumación de este genocida que además fomentaba pues los ajusticiamientos, los paseillos, los fusilamientos, violaciones, o sea, el personaje, todo lo peor que podamos decir, nos quedamos pero cortos. Pero como dice Francisco Espinosa, yo es el historiador de la memoria que para mí más respeto. Él siempre ha luchado contra la equidistancia, ha trabajado muchísimo en los archivos, es muy documentado, no es de estos que salen en la televisión porque se prefiere a personas equidistantes y personas que digan que hay que superar y tal. Él habla de un blanqueo, él dice, ¿dónde mejor va a estar este señor que en la Macarena cuando la Iglesia Católica colaboró tan activamente con la dictadura, en la guerra civil y con la represión, con todo? Porque claro, la lucha y el golpe contra la República no es lo mismo en el Bienio Negro, que ya se empiezan a articular y ya se empiezan a montar ahí de qué manera vamos a derribar esto, sino que desde el primer día la Iglesia ya se opuso a la República y entonces, claro, este tipo y el otro, su lugarteniente o asesor o como sea, estaban allí, pues claro, la Iglesia tenía allí a esta gente, la Iglesia que ha callado durante todo este tiempo, la hermandad que también ha callado, y ahora ya obligados por la ley, y además yo creo que es una manera de blanquear, o sea, de verdad, entiendo que, y no lo sé si yo seguiré pensando en este tema, pero la opinión de Francisco Espinosa sobre Queipo, de que allí mostraba claramente, y si tuviéramos un museo de la memoria histórica, un centro como tendríamos que tener, y al menos se explicaran las cosas, pero yo tengo muchísimas dudas. No voy a abrir otro tema, pero nosotros hemos planteado, y algunos historiadores como Gibson y tal, que esa cruz del Valle de los Caídos, por ejemplo, que es la más grande, la más alta, que eso se tiene que volar. No podemos tener ahí ese símbolo, de verdad, no podemos tener eso. Tanto hablar de democracia y no sé, el otro día pasé por un pueblo de Soria con un gran patrimonio y yo siempre me voy a mirar a la catedral y a alguna iglesia que hay en la puerta. Allí estaba todavía a los caídos y presentes y encabezaba José Antonio Primo de Rivera. De verdad, se hace muy tarde. Pensar que esta gentuza, además, tenían sus familiares títulos nobiliarios hasta hace 4 días, que historiadores y historiadoras han dicho, pero ¿cómo es posible? Esto se ha quitado hace 4 días. Y de la manera que se hacen las cosas, yo ya digo, la opinión de Paco Espinosa,
que por cierto ya hace tiempo que no viene a Valencia y me gustaría que viniera, le tengo mucha consideración, y todo esto se ha hecho muy tarde y además de una forma bueno, otra cosa es que el PP, bueno, lo que ha dicho el PP claramente es que les molesta, porque cuando tú te preguntan por algo y no dices claramente tu opinión, te puedes esconder donde quieras, es que eso no te ha gustado, porque ¿qué dicen al final? Que los muertos, que se les deje tranquilos y tal, pero vamos a ver, ¿pero de qué personas estamos hablando? De genocidas, de asesinos. ¿Y quién va a pagar esto? Esto también, estas exhumaciones y tal, la familia, o seguimos pagando todo. Bueno, es mi opinión, que ya digo, respeto también mucho a la gente que estaba deseando que saliera, pero la iglesia tenía allí a sus héroes. Adrián. Pues en primer lugar, yo lo que quiero hacer un poco, por si hay algún oyente que está un poco perdido, no sabe quién es Queipo de Llano, pues situarlo un poco en contexto, ¿no? Queipo de Llano era un militar que participó de primera mano como ideólogo y como ejecutor directo del golpe de Estado de 1936 junto al junto al dictador Francisco Franco, junto a Sanjurjo. Era un hombre que usaba el terror psicológico a través de la radio, un hombre que alentaba a perseguir a los rojos. Aquí tengo apuntado, por ejemplo, hay que perseguir a los rojos como fieras hasta hacerlos desaparecer a todos. O sea, habla de hacer un genocidio. También alentaba, como bien ha dicho Raquel, a la violación como represalia. Hay una frase que la tengo por aquí. Ahora, por lo menos, refiriéndose a las mujeres, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. O sea, está haciendo evidentemente una apología de la violación como arma de guerra. Además, participó en el asesinato se calcula que más de 14.000 civiles solo en Sevilla. Y participó en el crimen de la desbandá, que por si alguien no conoce lo que es esto, es una huida de civiles que huían de Málaga hacia Almería en el año 37, y allí el bando golpista franquista se los cargó a todos. No tuvo piedad alguna, no hizo prisioneros, le da igual que eran civiles, que fueran desarmados, todos. Eso es un crimen de lesa humanidad. Hay que decirlo así de claro. Y como bien decía Raquel, Queipo de Llano sale de esta basílica porque es una obligación legal, porque la nueva ley de memoria democrática obliga a quitar de los espacios preeminentes a todos aquellos personajes o símbolos que estén en esos lugares, ¿no? Hay que privar de todo honor a esa gente, ¿no? Y de todo reconocimiento. Porque al final hablamos de que son valores democráticos los que hay que impulsar, y estos señores eran justo lo contrario, ¿no? Eran fascistas. Queipo de Llano, por ejemplo, tiene una foto famosa en la que está de la mano de Hitler. O sea, es que hablamos con fascistas, hablamos de fascistas. Yo ayer cuando veía que por fin lo sacaron, ¿no? Cuando vi las noticias y tal, pues me di un capricho y me puse en YouTube La Virgen de la Macarena, que es un paso doble que toca magistralmente con la trompeta Arturo Sandoval, y que a mí me gusta mucho por haber sido músico, y era como mi forma de festejarlo, ¿no? Digo, pues mira, este paso doble que a mí me gusta mucho, que he tocado con la banda y que me encanta, voy a escucharlo en honor a que han sacado a este tipejo de donde no tenía que estar. Y a mí me parece importante destacar algunos puntos de la ley de memoria democrática que ha hecho que este señor salga de donde nunca tenía que haber estado. Lo primero que hace esta ley es repudiar y condenar el golpe de Estado y la dictadura, que por fin tenemos en nuestro país una condena legal e institucional de todo este periodo, ¿no? Y de todas las acciones que en él se llevaron a cabo. También se define el estatuto de la víctima, que esto es algo importantísimo para poder
para poder tener seguridad jurídica las víctimas y saber a qué atenerse, ¿no? Se declara el carácter ilegal de las condenas y las sanciones ideológicas, que pueden ser tanto civiles como penales, que puede ser que te quiten la casa, que pasó mucho. Por las inmatriculaciones, por ejemplo, que luego trataremos, Raquel, se basan aquí también, ¿no? Son represalios de guerra. Los tribunales, también se declara el carácter ilegal de los tribunales. Y a mí hay un ejemplo que me gusta mucho poner en valor en este para ilustrar un poquito este carácter ilegal de condenas y tribunales, y es que a Miguel Hernández, nuestro poeta, ¿no? El poeta del pueblo, fue condenado por el Consejo de Guerra Permanente a pena de muerte y luego se la conmutaron a una pena de prisión de 30 años y lo dejaron morir en la cárcel. Hoy, aunque Miguel Hernández y a su familia nadie va a devolver la vida ni le va a paliar el sufrimiento que tuvo en la cárcel, hoy esa condena a Miguel Hernández y ese tribunal que lo condenó son ilegales. Y al menos un poquito de la memoria histórica y un poquito de la dignidad de este país con esta declaración de ilegalidad un poquito se recupera hoy. Muy bien. Antonio, ¿quieres apuntar? Por cierto, creo que hay gente intentando llamar al móvil de la radio, que no llamen al móvil porque se está utilizando para grabar el vídeo. Así que llamen si quieren al teléfono fijo 963915721 y el móvil que lo dejen para enviar WhatsApp y Telegram. Pero si llaman al móvil no vamos a poder sacarlo en antena. Antonio. Bueno, simplemente recordar también que no estaba solo el general, que ya no estaba su santa esposa, y también estaba otro personaje que es Francisco Borges, que decían que era auditor de guerra. Imagino yo que el papel que tenía este sería determinante a la hora de empapelar a cualquiera que no le gustase, ¿no? Imagino que era el que preparaba las acusaciones inapelables, y luego el otro era el que ya daba las órdenes. Así que también era otro tipo peligrosísimo y que está bien que lo hayan sacado. En cuanto a la ley de memoria, que no sé por qué la han quitado histórica y la han puesto democrática, me parece que eso ya también es significativo, pues sigue teniendo muchas lagunas, ¿no? En cuanto a la anulación total de las sentencias y todo esto, porque una cosa es que se hagan unas declaraciones y que sí, está bien y viene a devolver la dignidad a las familias y a las víctimas y tal, pero a la hora de la verdad de encausar que ya no quedará ninguno vivo o anular todas las sentencias, sigue teniendo sus dificultades y se queda un poco en el aire, ¿no? Yo creo que ha faltado aquí siempre pues una verdadera ley que se tenía que haber hecho, como ya hemos comentado, en los años 80 y no se ha hecho, y luego ya se ha ido a remolque haciendo algunos retoques y tal. Luego también se deja víctimas de la transición. Disculpa, porque también se le echa también en cara a esta ley que hace una distinción de las víctimas anteriores y posteriores al 68. Sí, es lo que yo iba a llegar ahora, ¿no? Que vale. Hubo mucha gente que el régimen siguió cometiendo crímenes y siguió muriendo gente haciendo pintadas y en manifestaciones y todo eso, y de repente pone ahí una barrera y hay gente que se queda fuera y que ya no la considera víctima de la represión franquista o del régimen autoritario, ¿no? Es decir, que las plataformas que están trabajando el tema de la memoria aún le siguen achacando algunas deficiencias a esta nueva ley que han sacado, que evidentemente mejora la anterior porque la anterior no decía nada y la anterior permitió que hayamos estado 40 años sin poder hacer un montón de cosas. Le tocaba a las familias pagar a los arqueólogos o todos los científicos que tenían que ir a hacer las exhumaciones y todo eso era carísimo. Ahora por fin parece que ya va a ser a cargo del gobierno, pero es decir, ha costado mucho tiempo y mucha lucha de familiares y de asociaciones que han trabajado lo que no se puede imaginar para reivindicar a todas estas personas y su historia, lavar su imagen que había quedado ensuciada por estos fascistas, cuando en realidad lo único que habían hecho era o ser leales al régimen o luchar por cambiar una sociedad en la que consideraban injusta. Pero de ahí a la forma en que fueron asesinados y manchado su nombre, pues yo creo que
que procedía que todo eso se dignifique y se limpie. Y hemos llegado muy tarde, pero bueno, hay que seguir haciéndolo por honor a esa gente, ¿no? Y a los pocos familiares que ya van quedando, porque no es que se haya dejado a las víctimas, es que muchas familias se han muerto sin que su padre o su hermano haya sido encontrado y su nombre dignificado. Y ahora ya quedan nietos y queda gente muy lejana, pero bueno, hay que seguir haciéndolo. Tenemos una llamada y después Raquel y Adrián si quieren añadir alguna cosa más. Buen día, buenos días. Buen día, buenos días, soy Alicia. Quería comentaros que he estado comentando por medio de WhatsApp y de reuniones que hemos tenido que no entendía la alegría que todo el mundo parecía tener de la sacada del criminal de la Macarena, de la iglesia de la Macarena. Nosotros hemos estado muchas veces en Sevilla con gente de Alemania, de Francia, de otros países, y los llevábamos allí explicándole quién era aquel prodellano que fue a desbandar y dónde estaban, porque consideraba, por lo menos yo, que era una prueba fehaciente de que tan criminal es Key Prodellano como la Iglesia Católica, que ha apoyado siempre al fascismo, por supuesto a Franco, a Keipo y al nazismo. Entonces, de verdad que eso era muy bien, que lo saquen de ese sitio, pero que también no quede siempre impune la Iglesia Católica, que siempre se salva. ¿Por qué lo tenía allí enterrado? Esa es mi pregunta. Desde luego la intervención de la compañera Raquel me ha parecido extraordinaria, pero apoyo esta visión. La Iglesia nunca paga sus crímenes, nunca. Pues nada, muchas gracias y que la gente piense un poquito, porque vosotros sí lo tenéis claro, pero mucha gente sigue diciendo, bueno, es que era un sitio muy importante y que estuviera allí, pero oye, ¿por qué estaba allí? Como el valle, como todo eso. Bueno, muchas gracias y continúo oyéndoos. Y enhorabuena a todos y a Radio Clara en particular. Muchas gracias, Alicia, por llamar. Salud. De nada. Salud. Raquel. Bueno, yo, en fin, podemos, ya digo, tener opiniones sobre cómo el modus operandi, digamos, puede ser distinto, puede una gente va a alegrarse, otra gente, pero en el fondo estamos de acuerdo en quién era esta persona, en la ley de memoria democrática y tal. Pero yo también quería decir, lo digo por el artículo de Paco Espinosa, ¿no? En la Constitución, que yo sí que soy partidaria y me imagino que aquí compartimos también, que hay que reformarla desde hace muchos años, hay un artículo también que habla del derecho al honor de esta gente, de todo el mundo, el derecho al honor de todos. Pero ¿cómo? Y dice, en otros países, con fascistas, esto no se puede. Y aquí el derecho al honor existe todavía, o sea, es un artículo. Por lo tanto, estas personas es que han gozado de una protección y siguen en algunas facetas, ¿no? Porque sí, se escribirán artículos sobre, claro, como hay documentación de los discursos y de todo lo que hacía esta... Yo no le puedo llamar este señor a esta escoria humana y a este asesino y al otro y a todos los de su banda, ¿no? Pues creo que es importante recordar que hay artículos que hay que cambiar, que son necesarios, porque tienes una ley de memoria democrática. Primero se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar. El caso de Ágreda que os he comentado no es único. Yo he ido a muchos sitios, eso fue en la iglesia de San Miguel, una iglesia románica que es muy bonita y que están cerradas todas ya, porque como, bueno, ahora todo es un negocio de cita previa y de visitas y tal, pero que no nos olvidemos del entramado de todo y del conjunto, que sacan a esta escoria, y sí, y habrá personas de verdad, y yo estoy con esas personas en su alegría por todo el dolor, también estoy a su lado. Ahora yo pienso que, ¿dónde estaban? Pues donde tenían que estar, en la iglesia, que allí los han parado, porque
fue un alzamiento, en fin, de liberar a España y católico, es decir, por la regeneración. Adrián. Sí, sobre lo de el carácter ilegal de las condenas que se ha referido también Antonio, yo quiero dejar claro que lo que la ley dice es que esas condenas y esos tribunales, esas condenas, los tribunales eran ilegales y esas condenas son nulas de pleno. Es decir, como si no hubieran existido. Sabemos que han existido, pero a efectos jurídicos no han existido nunca. Es decir, Miguel Hernández nunca fue condenado, nunca debió ser condenado. Y esto es importante. Esto es importante porque, aunque parece solo un reconocimiento, es salud democrática, es símbolo de salud democrática. El decir que todas esas condenas son nulas porque el tribunal era ilegal. Siempre tendremos que saber históricamente que esas condenas se hicieron, pero nuestra sociedad, a partir de ya, no reconoce esas condenas, no les da valor. Y también otro punto de la ley que me parece importante es que, como ha mencionado Antonio, ahora es una obligación institucional la búsqueda de los desaparecidos, que hasta ahora dependía de la fuerza de las asociaciones y de la iniciativa personal de las familias, y ahora, como debe ser, esa obligación es del Estado, porque al final lo que estamos buscando son compatriotas que están en las cunetas como consecuencia de un golpe de Estado ilegal, y por tanto es además un golpe de Estado que luego se convirtió en el Estado mismo, y por eso es importantísimo que el Estado asuma la obligación que nunca debió de dejar de lado. Y por último, que también esta ley hace, digamos que abre una nueva fiscalía para la investigación de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante ese tiempo, y esto ya era hora de que lo hiciera el Estado español, porque hasta ahora no hemos tenido una investigación ni siquiera superficial de los crímenes de guerra, y lo más parecido a una investigación es lo que realizó la justicia argentina. Y desde luego era una vergüenza para el Estado español, creo yo, que fuera la justicia argentina y no nuestra propia justicia quienes investigaran las torturas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra y durante la dictadura. Y como dice Antonio, yo creo que habría que extenderlo un poquito más, porque sabemos que después, durante la transición, también hubieron policías franquistas que seguían torturando a gente, como bien ha estudiado la justicia argentina. Y, por supuesto, totalmente de acuerdo con el oyente. Esos crímenes de lesa humanidad, la Iglesia tiene una cierta participación, y seguramente si se investiga a fondo y se investiga bien, y de acuerdo con Raquel, seguramente debería investigarse también el papel de la Iglesia, porque es fundamental. No, hay un libro que no me acuerdo quién lo escribió, en el que un cura declara dónde está escondido un pobre militante, ¿no? que durante la guerra, después de la guerra, se esconde en las montañas, un maqui al fin y al cabo creo que era, para poder seguir luchando. Y el cura va y lo delata y luego pide perdón por sus pecados y dice, bueno, pues el perdón no te lo da Dios. Perdón, si acaso, te lo da la sociedad, y lo primero que tienes que hacer para pedir perdón es que se depuren responsabilidades y que haya una condena. Muy bien. Antonio, ¿queréis apuntar algo más de este punto? No, bueno, no lo hemos sacado, pero también hay un tema que se ha quedado ahí y que no se ha hecho justicia ninguna. Las empresas, grandes empresas, muy famosas y muy bien colocadas en el IBEX 35 y en estas cosas, que su fortuna o su empezar a crecer fue con trabajo de prisioneros esclavos del franquismo, ¿no? Presos que eran obligados a trabajar para ellos. En el canal de Sevilla, en los pantanos, como algunos que tenemos por aquí en nuestra comunidad, que ahora
El otro día salía el tema de los barracones donde vivían y cómo estaban allí encarcelados porque eran presos. Y otras muchísimas obras públicas y empresas que empezaron a hacer trabajar a gente que estaba en los campos de concentración en las cárceles para incrementar su rendimiento y su riqueza, ¿no? Y eso también se han lavado las manos y ahí sigue estando, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo dejamos aquí porque si no, no nos va a dar tiempo a todo lo demás. Sí, tenemos dos temas por los que podemos seguir. Tenemos, hablando de personajes como los que estamos hablando, tenemos por aquí apuntado un tema relacionado con el inspector jefe de la Policía Nacional del Distrito Centro de aquí de Valencia y que como también como medio de salud democrática, 30 entidades han presentado una querella contra él por sus declaraciones de las que hablamos hace unas semanas. Y estábamos hablando también de la Iglesia, incluso Adrián ha hablado de inmatriculaciones y como comentaba antes Raquel, también tenemos apuntado aquí una fecha que es el 10 de noviembre y una convocatoria recuperante el nostre patrimoni públic, més de 100.000 béns inmatriculats per la Iglesia Católica. Así que, Raquel, si quieres comienza por este y después vamos con el inspector jefe. Bueno, pues ya sabéis, ya lo comenté el otro día, pero como ya se aproxima el día 10, tenemos concentraciones en bastantes puntos de la geografía y bueno, vamos a recordar al gobierno que está incumpliendo lo que se decía en su programa. Una de las cosas era recuperar todos los bienes que se habían inmatriculado ilegalmente. Es decir, sabéis que se inmatricularon sin ningún documento que probara su propiedad. Es decir, no había propietarios porque pertenecían a lo común y no había una documentación. Después de esperar tiempo y tal y pasar más de 2 años, bueno, que ya se había elaborado el listado, pues al final resulta que la cosa quedó en 35.000 bienes más o menos. Nosotros habíamos estimado unos 100.000 y seguimos reivindicando esa cifra. Y bueno, como realmente el interlocutor o la interlocutora del gobierno es la conferencia episcopal y no otro tipo de organizaciones, por ejemplo, la nuestra no ha sido recibida por el gobierno ni por ningún partido político. Es decir, que eso hay que decirlo y es bastante lamentable. Bueno, la Iglesia ha dicho que son 1.000, son 1.000, de 100.000 a 1.000, pero el otro día dijo Barrio Canal, el representante de la conferencia episcopal, porque sabéis que hubo también unas jornadas que montó Redes Cristianas, que a mí me parece muy interesante que sectores progresistas dentro de la Iglesia reivindiquen también que ya es hora de devolver, decían sus carteles. Entonces hubo dos días de debate y tal, y que fueron muy interesantes, la verdad, ha quedado en YouTube y se pueden ver. Pues bueno, este Barrio Canal dijo que de esos 1.000 hay que revisar, porque habrá que ver si falta alguna cosita, o en fin, que esos 1.000 ya veremos en lo que se queda y dentro de un tiempo. Por lo tanto, vemos que el gobierno ha incumplido totalmente aquello que dijo que iba a llevar adelante. Y vamos a, pues esta vez en vez de irnos al Micalet, donde allí se queda un poco anulado porque transita muchísima gente con otros menesteres y turistas y demás, vamos a irnos a la Puerta de la Generalitat el día 10 a las 12. Estamos ya empezando a difundir el cartel, la convocatoria y recordar el por qué lo hacemos. Y bueno, ya desde aquí pues invito a la gente, a la ciudadanía, a que por lo menos mostremos que tenemos memoria, porque es que esto de la desmemoria se lleva mucho con todo, con la memoria democrática o histórica, con las inmatriculaciones, con todo. Que bueno, nos gustaría que hubiera una respuesta, al menos porque el gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia
tampoco cuando les hemos planteado que se implicaran en los bienes inmatriculados que hay aquí y que nos ayuden a tener más datos, más transparencia y sobre todo que también reivindiquen esto, ¿no? Que vuelvan a lo público estos bienes, pues también están absolutamente en silencio, ¿vale? Entonces eso lo vamos a hacer y estamos viendo ya que en otras ciudades ya hay convocatorias, hay carteles y vamos, era lo que yo os quería decir, sobre todo que se acuda allí, es una hora que para alguna gente que trabaja no va a poder ser, pero otra gente sí que va a poder venir. Entonces tenemos ya los permisos, como siempre, y a las 12 estaremos allí en el Palau de la Generalitat. Entonces ahora si queréis preguntar alguna cosa o intervenir en este punto. Adrián. Sí, Raquel, yo no sé si te acuerdas de mí, pero por lo que decías de los partidos, con nosotros sí que te reuniste una vez. Estuvimos hablando el año pasado y quizás ya es hora de volver a hacerlo. Sí. Justamente este tema. Fue una reunión que estábamos Chelo, nuestra portavoz, sí, Javier. Sí que me acuerdo. Pues yo estaba ahí también. Sí, pero el problema es qué se ha hecho. En general, no digo o sea, a nivel de País Valenciano o de la ciudad de Valencia. En general, el Partido Unidas Podemos ante este tema no estamos en agenda. Fue una respuesta que oí de ellos mismos. No, es verdad, no está en agenda esto. Es así, Adrián. Pues si no está en la agenda, tiene que estarlo. Por lo menos eso... menos en la municipal, en la nuestra está. El recuperar el patrimonio, y ya te digo, y si no nos hemos reunido, nos tenemos que volver a reunir, porque me parece importante la reivindicación que hacéis, porque al final es justa, es justa. La ocasión buena es venir el día 10. Pues seguramente estemos allí, seguramente estemos allí. Nos vemos. Y bueno, yo voy a hacer un poco de jurista, que paso estudiado. Lo primero que quería explicar es lo que es una inmatriculación, ¿no? La inmatriculación es la primera vez que se inscribe en el registro de la propiedad un bien inmueble, o sea, una casa, un terreno. Y lo normal para inscribir es que cualquier persona normal, como podríamos ser Raquel, Antonio, Manolo o yo, o cualquier oyente, lo normal es que tú vas al registro y presentas un papelito, presentas un contrato, presentas una herencia, presentas una donación, algún documento que pruebe de forma fehaciente que de alguna manera eres el propietario de ese bien y que por tanto tienes derecho a inscribirlo en el registro de la propiedad. Esto es lo que hace el común de los mortales, documento más ir al notario. Pero claro, aquí ya no hablamos de lo humano, hablamos de lo divino. Hablamos de los privilegios de la Iglesia y pues como siempre se ha dicho, ¿no? Con la Iglesia hemos topado. La ley la norma en la que se amparaban para poder inmatricular estos bienes, en principio era franquista, era una ley de Franco, de los registros de Franco y del Código Civil de Franco, que permitía a la Iglesia Católica inmatricularse de forma rápida y ágil cualquier bien que considerasen que fuera suyo y que no tenía antes un documento. Pues claro, después de la guerra, pues me imagino que muchos documentos se perderían, se destruirían o serían destruidos o perdidos de forma así sospechosa. Pero el problema viene después. El problema viene es que en democracia no se hace nada y que Aznar, en el 98, hace una ley que encima se lo pone más fácil a la Iglesia, que le amplía los poderes y las facultades para poder inmatricular los bienes. Y se calcula, como ha dicho Raquel, que se inmatricularon desde la llegada de la democracia hasta esa ley de Aznar y a partir de ahí hasta la reforma de Rajoy, 35.000 inmuebles. Pero claro, si se cuenta durante todo el periodo, es lo que son las cifras que nosotros también manejamos, que son las de Valencia Laica, que hablamos de unos 100.000 más o menos en total. Luego llega Rajoy, en 2015 cambia la ley y quita este privilegio por fin a la Iglesia, pero no se reclama ninguno de los bienes. Y el Congreso en 2017, si no me equivoco,
pide un informe y en ese informe se dice pues, que esos bienes inmatriculados deberían ser devueltos, que es patrimonio público, que es patrimonio de lo común. Y yo, por ejemplo, pienso en la ermita de mi pueblo. La ermita de mi pueblo la construyó la gente con sus propias manos, era una construcción popular, y de repente tú vas al registro y es de la iglesia. Pero la iglesia no puso un duro, la iglesia no puso esfuerzo, ni compró el terreno, ni puso nada. Y eso es lo que han hecho con todos los bienes, el Miguelete también, ¿no? El Miguelete, si no me equivoco, está inmatriculado por la iglesia. Y el problema viene aquí, lo que dice Raquel, el PSOE, y si nosotros tenemos algún pecado, pues tendremos que mirárnoslo también. El PSOE hace no sé si es un decreto ley o una ley para poder reclamarlos, y esa ley es totalmente infructuosa. Hace que todo aquel que quiera reclamar los bienes inmatriculados por la iglesia tenga que pasar por un proceso judicial que en los cálculos que yo hice antes de reunirnos con Valencia Laica, yo calculaba que ese proceso judicial de los 7-10 años no te baja. Porque hay un montón de informes que pedir, preceptivos, que tiene que ir... Sí, dime, Raquel. No, que también hay que gastar dinero. Es decir, claro. Lo más fácil es decir, presenta los títulos de propiedad y no a la otra persona que tiene que hacer un trabajo. Es totalmente al revés lo que han hecho. Claro. La responsabilidad la deja sobre aquel que va a pedir lo que es suyo, sobre la persona individual que dice, oiga, a mí me han robado este patrimonio, o la institución, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, tiene que gastarse el dinero y los recursos en abogados para reclamar algo que es suyo. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo estamos? Ya que hacemos una ley, pongámoslo fácil, un procedimiento ágil, un procedimiento en el que, como bien dice Raquel, sea la iglesia la que tenga que retrotraerse y buscar los documentos en los que ampara su propiedad, y no que sean los particulares los que tengan que demostrar cosas que son imposibles de demostrar porque esos documentos no existen. Que hablamos de una prueba diabólica que se llama en derecho, no se puede conseguir. Y yo, para finalizar rápidamente, porque creo que me estoy extendiendo mucho, quiero relativizar el problema, ¿no? Voy a utilizar el baremo que utiliza la prensa española, la prensa, los más media, ¿no? Lo del régimen. Eso. Algo es malo según quien lo haga, ¿no? Imaginemos que es el partido político Podemos el que inmatricula 35.000 bienes inmuebles que no le pertenecen. Imaginemos las horas de tertulia que habría diciéndonos pues que somos unos corruptos, unos vendidos, no sé, me imagino a Inda soltando espuma por la boca. Sin embargo, en la Iglesia Católica, y aquí pues el debate parece que quitando 4 que lo hacemos, ¿no? Quitando Raquel y las asociaciones como Valencia Laica que lo llevan a todos los sitios, no es un debate que esté en la prensa. Sin embargo, si lo hubiera hecho Pablo Iglesias, estoy seguro que habríamos todos los telediarios. Antonio. Yo quería decir una cosita solo de clarificación, Adrián. Es que es para que no haya confusión. Lo que hace Aznar con la reforma esta de la ley hipotecaria y tal, es que amplía los bienes que van a poder ser inmatriculados, que son los edificios, o sea, de culto, catedrales y tal. Eso antes no se podía, incluso en el franquismo, eso pertenecía a las ciudades. Y entonces eso. Y el número 35.000 no es el que se inmatricularon desde Aznar, ese es el que el gobierno estimó que eran los bienes en toda España. 35 o 34, 600 o algo así. Y nosotros estimamos 100.000. Lo digo más que nada porque, vamos, todo lo que has dicho muy bien, pero esas dos cositas que para que la gente, ¿sabes?, lo tenga claro, que lo que hace Aznar es, pues ahora también los edificios y los inmuebles, o sea, de culto, ya se pueden inmatricular, antes no se podía. Entonces la Catedral de Zaragoza, la SEO, es decir, muchas. Y el Miguelete también en ese paquete, fue en el 2014, creo que el 4 de julio o algo así. Antonio, menos mal que nos queda la Catedral de Córdoba. Sí, eso, la Catedral. Mezquita catedral, mezquita catedral. Bueno, pues no quiero decir mucho de esto, no porque no sea importante, que yo creo que sí que es, y hay que insistir, y estos
estas propiedades, estos locales, edificios, solares, bueno, escuelas, un montón de propiedades que se han apuntado sin ser de ellos, tienen que volver a sus legítimos dueños, ya sean asociaciones, sean municipios, sean particulares, es decir, hay de todos los casos, y eso tiene que revertirse y se tiene que anular, evidentemente. Y totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho y en seguir luchando por estas cosas, ¿no? Y como ya digo, lo han explicado bastante bien, pues yo ya entraría en el otro tema que también me parece importante, que ya lo comentamos otras semanas, ¿no?, anteriores, y es el tema del jefe este de la comisaría central, comisario jefe del centro de Valencia, que se fue a dar unas charlas en un local y en un acto organizado por el partido Vox, y que incluso intervino con uno de sus representantes allí en la mesa, siendo un cargo público, un representante del gobierno, un jefe de la policía, ¿no?, de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de defensa, ¿no? Y lo cesaron, lógicamente, y muy bien hecho está. Pero es que, además, este hombre había mentido. Acusó a las personas migrantes de que eran mayoritariamente las responsables de los delitos. O sea, más del 90% se lo achacaba él a personas migrantes, ¿no? Incluso llegó a afirmar que la gente venía en pateras para delinquir, cuando vienen pues a trabajar, a buscarse la vida, como todo el mundo tenemos derecho, ¿no? Y eso se entiende, y así lo han entendido 50 entidades de derechos humanos y de defensa de las personas migrantes y grupos antifascistas que han presentado una querella, 50 de estos grupos, contra este personaje, porque no solamente que haya dimitido, es que ha cometido un delito de odio, ha cargado contra unas gentes que no tienen nada que ver, los ha acusado de unos delitos y de unas responsabilidades que él sabe que es mentira, porque esos datos están publicados y se han sacado un montón de veces, incluso por otros cuerpos del Estado, por abogados y por otros policías que no son tan fascistas como este, ¿no? Que no es así, que evidentemente de los delitos la gran mayoría son de ciudadanos españoles, como es lógico, es la mayoría de la población, pues también ahí se tiene que llevar la mayoría. Estamos todos representados en los datos de delincuencia, efectivamente. Pero no se puede decir que sea culpa de la migración ni que la gente que viene de otros países aquí a buscarse la vida viene a delinquir. Y que lo diga un portavoz de la policía, un cargo público, pues no solamente está mal, sino que además, como han entendido estos grupos, es delito y han presentado esa querella. Yo no creo que llegue muy lejos, porque estas cosas pues no suelen castigarlos mucho, ¿no? Suelen salir bien librados estos personajes cuando van a juicio. Si acaso lo que puede contribuir pues es que haya más debate y se sepa más pues lo que ha hecho y se difunda que era mentira las acusaciones estas, que por desgracia repite muchísima gente trabajadora también, pues que vienen a delinquir, que los atienden antes en el ambulatorio, que nada más llegar les dan una casa y una paga de no sé cuántos miles de euros. Bueno, la verdad, todo eso es mentira y no tiene ningún sentido que alguien se crea esas cosas. Pero mira, parece como lo del timo de la estampita, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que alguien se lo crea? Pues sí, se lo sigue creyendo gente. Y esto de los ataques racistas y xenófobos, a lo que representan estas personas, pues también hay mucha gente trabajadora que se lo cree, mal informada o manipulada, y luego te lo repiten como loros, ¿no? Yo de luego no dejo pasar ni una, sea quien sea, aunque sea cercano, que afortunadamente no tengo muchas personas cercanas que hablen así, yo enseguida les corto y les digo que es mentira, ¿no? Porque no se puede permitir que eso se difunda. Son bulos, pero que además hacen mucho daño al colectivo de gente trabajadora de otros países, que si vienen aquí es a crear riqueza. No vienen con esa intención, pero la crean, porque encima les pagan salarios de miseria, no respetan ninguna legalidad. Ahora hemos conocido el caso de un empresario que había violado a no sé cuántas trabajadoras, obligándoles, porque si no, no había trabajo, si no había violación. Y en fin, y eso es lo que pasa en La Fresa, en Almería, en los invernaderos, todas estas cosas. Esa es la realidad que tendría esta gente que dice que sabe tanto que explicar. Y no acusarlos de que vienen a robar o de que no quieren trabajar y cosas de esas, que es mentira. Es mentira, porque mira que sí que dan mucho rendimiento cuando recogen la fruta o cuando están vendimiando. Luego después por la calle ya no quieren verlos, pero en las fincas trabajando o en los invernaderos sí que les encanta que sean tan obedientes y que cobren tan poco. Después que se escondan, ¿no? Claro. Adrián. Lo que hablaba Antonio me ha hecho gracia, ¿no? Esto es lo de la paradoja de los inmigrantes, ¿no? Que vienen a robarnos el trabajo y a la vez a llevárselas a yo. Y dice, bueno, una cosa o la otra. Lo peor de todo es que yo, bueno, en el máster que estudié último,
tuve un profesor de Derecho de la Nacionalidad y tal, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre de la asignatura. Y nos decía que justamente en contra del discurso este de es que tienen todos los derechos los inmigrantes, no, tienen más derechos que nosotros. Justamente es lo contrario. Las personas migrantes que llegan aquí lo que normalmente se encuentran es con un vaciado de derechos, porque normalmente no tienen ni siquiera el padrón. O sea, lo primero y fundamental que es tener un padrón para poder decir aquí tengo mi casa y aquí tengo mi médico y aquí tengo mi escuela, ni siquiera tienen eso al principio. O sea, ¿cómo van a robarte una ayuda si ni siquiera pueden acceder a ella porque no tienen ni dónde enviarle la carta? Vamos a ver, la paradoja esta. Y sobre lo de la charla, pues ya lo dijimos aquí el último día. Yo ya en su momento ya dije que presuntamente rozaba el delito de odio si no caía dentro de lleno en él. Claro, con esta gente te tienes que andar con cuidado y tienes que poner la palabra presunto en todo lo que dices, porque yo no quiero que me metan en la cárcel por difamar a este hombre, ¿no? Pero presuntamente yo creo que incurría en delito de odio, pero no solo él. Este hombre que se llama Ricardo Ferris. Ricardo Ferris. Pero no solo él, es que yo estoy empeñado en poner el foco en las otras personas que participaron en esa charla. Hace poco escribí un artículo de investigación en un medio que no sé si conoceréis, que se llama El Descubierto, que es especialista en extrema derecha, y justamente lo escribí sobre esta charla después de haber venido aquí a participar en la radio, porque digo, wow, me he hecho un esquema genial. Y se lo dije, le dije, oye, ¿queréis que os haga un artículo en El Descubierto de esto que me lo ocurra un montón? Y me dicen, sí, claro, dale. Y aquí me parece importante que aparte del Policía Nacional Ricardo Ferris, que ya ha sido destituido y tal, y que ha sido querellado, me parece que genial por parte de estas asociaciones, de SOS Racismo, ¿no? De Valencia Coge, pues aparte de este policía, este acto lo organizaba Vox, pero lo organizaba Vox además con la fundación de NAES, que es la fundación que fundó Santiago Abascal en 2014, que no ha presentado ni una cuenta de cómo tiene, de dónde saca el dinero y cómo se lo gasta, que luego dentro de unos años a lo mejor descubriremos que es una fundación de estas que utilizan para lavar dinero, para llevarse mordidas, presuntamente. Luego vemos que ese acto lo moderaba Jesús Goldstein, que es director de Es.Radio Comunidad Valenciana, que es del medio Libertad Digital, que como todos sabemos, y quien no lo sepa, pues ya se lo cuento yo ahora, es del grupo que dirige Jiménez Los Santos, que se caracteriza por no querernos muchos a los de Podemos, con perlas como la de si veo a los de Podemos y si llevo el arma les disparo. Y aparte del Policía Nacional participa también un señor que es guardia civil. Se llama José Manuel Vallejo. Quiero que se quede este nombre ahí bien en la memoria de la gente y de las asociaciones si creen que puede incurrir un delito, porque yo me lo miraría el vídeo otra vez. Que como dicen en directo en el artículo, es también vicepresidente del sindicato Una Policía para el Siglo XXI, que curiosamente es el mismo nombre que el grupo de Telegram en el que se anima a saludar a los periodistas de La Marea, Miquel Ramos y a Dani Domínguez, creo que es. Efectivamente. José Manuel Vallejo. Un momento, disculpad que me tengo que ir. Nos vemos, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Venga, vale, chao. Salud. Como decía, el tipo José Manuel Vallejo, guardia civil de profesión, es vicepresidente de la Asociación Policía Siglo XXI, que pues abiertamente dijo en esa entrevista que era una asociación de policías con carácter político, que esto ya, que un policía forme una asociación y diga, sí, nosotros somos de carácter político, de carácter ultra. Y admitió sin ningún género de vergüenza que le pasaban informes a Vox. O sea, tenemos aquí a guardias civiles, policías de esa asociación, haciéndole informes a un partido político, no a un gobierno, que eso es legítimo, eso es normal, a un partido político. Entonces, claro, yo me imagino a lo mejor un concejal de aquí de Valencia, de cualquier partido de izquierdas, voy a poner uno de Podemos, ¿vale? Me imagino que estamos en el Ayuntamiento de Valencia y que tenemos que hacer una operación policial contra, por ejemplo, la prostitución, contra un club de alterne, y resulta que el señor que era
dueño y presidente del sindicato de los clubes de alterne, es de España 2000 y de la ultraderecha. Y coge un señor policía... Te lo imaginas, ¿no? Me lo imagino, por lo que sea. Y lo ve un policía de estos que están en la policía del siglo XXI, que parece del siglo XIV más que del XXI, y dice, ahí va, que van a hacerle una inspección, una redada al tipo este España 2000, lo filtro. Lo filtra y cuando llega allí la policía no hay ni piso, ni prostitutas, ni nada. Allí todo limpito. Dice, no, aquí no ha pasado nada, si esto es una reunión de amigos, una partida de póker. Entonces, claro, esto habla muy mal de algunas instituciones que creo que necesitan una gran reforma democrática y una gran desvinculación de los tentáculos de la ultraderecha, porque al final lo hemos visto en demasiadas ocasiones. El señor este de los clubes de alternes que recibió un premio hace unas semanas por parte de la policía de Paterna. Ahora el Guardia Civil este y el Policía Nacional en el acto de Vox. Hemos visto a policías nacionales haciéndose la foto con gente con la bandera franquista. Hemos visto a los militares cantar himnos nazis en la fiesta no me acuerdo de qué fiesta militar, era una fiesta militar y cantando himnos nazis. Hemos visto grupos de WhatsApp y de Telegram de militares diciendo que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta, entre los que, bueno, pues creo que estamos todos los que hemos participado aquí. Entonces, habla de que hay una fuerte infiltración de grupos ultras o de ideología ultra en algunas instituciones del Estado que son fundamentales para el mantenimiento del orden público y que, claro, hay personas a las que esto pues nos inquieta bastante. Creemos que no es algo tolerable en democracia y que necesita una reforma profunda. Antonio. No, yo no añadiría mucho más, ¿no? Simplemente, pues eso, recordar que desde que hacemos programas en esta radio hemos venido insistiendo en la necesidad de que se depuren los cuerpos represivos, ¿no? Que esa connivencia entre policías, guardias civiles, con grupos de extrema derecha y grupos paramilitares se tiene que acabar, porque ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Desde los primeros tiempos, donde esas cosas se veían con más normalidad, evidentemente. Veníamos de una dictadura, pero como digo, de eso han pasado ya 40 y tantos años, y que siga habiendo esa inclinación hacia la extrema derecha de unos funcionarios que no nos gustarán, pero que los pagamos entre todos y que por lo menos que sean un poco más asépticos, ¿no? En cuanto a lo ideológico y que no colaboren con un determinado partido, que siempre, curiosamente, suelen ser mucho más de la derecha que de la izquierda. La colaboración con la izquierda es en dar palos, ¿no? Y a los otros pues darle facilidades y llevar las banderitas con el aguilucho y abrazar a los manifestantes que son de su cuerda, y a los otros, sin embargo, en cuanto te acercas te están dando palos o te están pidiendo que te identifiques, es decir, que se les ve mucho el plumero y eso no se tiene que notar. Ya lo decíamos el otro día con motivo del tema de los jueces y tal, que es normal, los jueces tienen sus ideas y tienen sus opiniones como todo el mundo, pero no se les tiene que notar, tienen que hacer un trabajo lo más aséptico posible, lo más profesional. Y esta gente que su profesión es vigilar o reprimir o prevenir o lo que quieran decir, también se tiene que limitar a su función. Y sus ideas las tiene que guardar para cuando haya elecciones, si es que quiere votar o lo que sea, o cuando opine en el bar. Pero cuando está trabajando, su comportamiento tiene que ser totalmente neutral, como así le exigen las normas y el salario que le pagamos todos los ciudadanos. Porque la gente que somos de otra cuerda o que considerarán que somos enemigos o dignos de fusilar, también pagamos impuestos, pagamos su salario y tenemos derecho a que nos respeten un poquito. Y nada más. El otro tema no ha salido aún, pero bueno, creo que lo que venía era ya lo del otro. Ya nos quedan 2 o 3 puntos, ¿no? Ya no los irás presentando. Sí, ahora vamos entrando en esos puntos. No sé si Adrián quiere puntualizar algo más de este y si no entramos ya en los otros. Pues sí, la verdad, insistir ya lo dije la última vez que vine y hablamos sobre este tema. Y la otra vez que hablamos de lo del premio al señor al tiparrejo este de la patronal de los puticlubs. Y es que el PSOE tiene un problema grave con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque pone a su mando a ministros que se cree que por ser de derecha van a hacerlo mejor. Y aquí tenemos tenemos 2 ejemplos muy buenos, ¿no? La ministra Robles de Defensa, que como siempre digo,
y perdóname que insista, porque este es un discurso que estoy repitiendo mucho, pero me parece importante, la ministra Robles encajaría perfectamente en el ala centro-derecha fuerte del PP, y está dirigiendo los ejércitos, y dice, claro, ¿cómo va a hacer una reforma democrática de los ejércitos una persona que no se lo cree? Que encaja mejor en la derecha del PP que una izquierda progresista. Y tenemos de ministro de Interior a un tipo como Marlaska, que ha sido que sus investigaciones y sus procesos judiciales han sido investigados y condenados por torturas por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Es que hablamos con un tipo que ha tolerado la tortura de presos a manos de guardias civiles. Es que con estos precedentes es que es imposible que esta gente pueda hacer una reforma democrática, y así es muy fácil que campe a sus anchas las ideas ultras dentro de estas fuerzas y cuerpos de seguridad. Para otro ejemplo de que Marlaska es un ministro de derechas, conservador, incluso represivo, es la tragedia de Melilla. Allí hace poco el defensor del pueblo, que no es nada sospechoso de ser un comunista o un podemita, porque creo que es Ángel Gabilondo ahora mismo, que es del PSOE, le ha llamado la atención y ha dicho: ustedes obraron mal en la tragedia de Melilla y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen responsabilidad sobre lo que allí ha pasado. Vamos a ver si hasta su ala un poquito moderada y tenue, que es el ministro Gabilondo, le dice al señor Marlaska: oiga, ¿usted se ha pasado? Igual es que son muy de derechas. Entonces, con estos y estas ministras del PSOE, que son más de derechas que el PP, es muy difícil que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan afrontar una reforma democrática que es más que necesaria. Me estaba acordando, has nombrado el tema de la masacre de Melilla y bueno, ahora está circulando por ahí también el reportaje, el documental de la BBC sobre lo que allí ha ocurrido, lo que los medios de aquí no se han atrevido a contar de lo que ocurrió en Melilla. Antonio, entramos, bueno, nos quedan dos puntos. Hablar de la compra de Twitter por el señor Elon Musk, y teníamos apuntado aquí que no nos olvidemos nunca de los muertos en el trabajo, ¿no? De la gente que muere mientras va a trabajar. Yo creo que son dos puntos que podemos tratar, aunque sea brevemente, para acabar la tertulia. Sí, incluso les podemos encontrar alguna relación, ¿no? Lo poco que vale la vida de un trabajador y lo poco que vale su puesto de trabajo, ¿no? Porque empezando por lo más noticiable, digamos, ¿no? Porque el tema de que se muera la gente trabajando, pues apenas sale, ¿no? No tiene trascendencia. Y eso que son varios centenares. El otro sí, el otro ha salido más porque un señor se levanta un día y por capricho pues dice: me compro Twitter, ¿no? Que ha pagado 40, bueno, ha pagado, yo no sé si eso se paga, si existe esa cantidad de billetes, cómo se hacen esas transacciones, porque yo voy a comprar al supermercado y pues me manejo con menos, ¿no? Pero claro, 44.000 millones de dólares o de euros, porque ahora que estamos a la par casi, pues es mucho dinero, ¿no? Y yo no sé quién pone todo ese dinero y cómo hay personajes que, siendo jóvenes, porque este chico es mucho más joven que yo, ha podido hacer ese dinero, ¿no? Pero lo difícil que es ahorrar, ¿no? Claro, será uno de esos americanos millonarios que dicen que se han hecho a sí mismos. Yo no sé cómo se hace la gente a sí misma y se hace esas fortunas, ¿no? Que es capaz de comprar medio mundo o comprar una empresa tan grande como esta que tiene, pues, 13.000 trabajadores o 13.000 empleados, que se dice pronto, ¿no? Aunque ha amenazado que va a echar a la mitad. Como no se adapten a sus métodos de trabajo y de explotación, que consisten en producir más y en trabajar en la oficina. Se quiere ganar también el teletrabajo. Bueno, yo creo que estos millonarios son muy populares allí en Estados Unidos, la gente los sigue, incluso a veces los pone de presidentes, como al Trump, que también es otro multimillonario de estos, que se la suda, con perdón, pues la vida de la gente y de sus trabajadores y los derechos humanos y el medio ambiente, todas estas cosas. Y a este pueblo que tampoco le importa mucho, pues es la libertad de prensa y el derecho de opinión, porque parece que va a controlar bastante más lo que se publica. De hecho, ya también ha amenazado que a determinadas cuentas, estas que tienen la marca azul, que hay que pagar y quiere que paguen 8. Había dicho 14 o 16, pero bueno, de momento lo va a bajar a 8. Es decir, es más control en las redes lo que viene adelante, y que lo controle una sola persona, que tengamos que depender de sus caprichos para ver cómo podemos opinar en las redes o qué se puede decir o qué se multiplica y qué cosas se silencian,
pues eso nos viene a demostrar cada vez más la poca libertad que hay, no ya en los medios de comunicación, que no hay ninguna, como se ha visto con el documental este que estaban comentando esta mañana en Radio Clara de la BBC sobre lo de Melilla, ¿no? Y otras ausencias de libertad que vemos aquí en nuestro país, ¿no? De a qué se dedican los periodistas, que no es otra cosa que hacer tertulias y poco más. Algunos, otros se lo trabajan y son dignos, ¿no? Entonces me parece que esto pues, es una noticia pues, que demuestra hacia dónde van las redes sociales y cómo se hace mucho dinero con esas tonterías que ponemos ahí y el me gusta y todas estas cosas. Eso genera muchísimos beneficios y también genera opinión, es decir, también con eso cambias el pensamiento de la gente y entonces pues a través de estos millonarios pues todo eso se está restringiendo cada vez más. Y luego, pues enlazándolo con lo de lo poco que valen los trabajadores, como digo, no solamente los 7.500 que quiere despedir este pájaro, sino los que vamos a trabajar o hemos ido todos los días de la semana desde hace muchos años, pues que de vez en cuando, de hecho, varias veces al día, nos enteramos de accidentes, de siniestros, donde queda gente mal herida y donde también hay muertos, ¿no? Pero con una abundancia que estamos superando cifras anteriores, ¿no? Porque los últimos datos que se han comentado son los 548 que han muerto hasta agosto, lo que llevamos de 2022 hasta agosto, 548. Y eso supone 81 más que en el mismo periodo de 2021. Es decir, siguen subiendo el número de accidentes y siguen incrementándose el de víctimas mortales. Por mucho que se ha dicho que se van a poner comités de salud laboral, que los hay, con representación de la empresa, de los técnicos y de los trabajadores o de sus representantes, que la inspección de trabajo se va a volcar y va a meter mano y va a impedir que se hagan estas cosas. Es decir, algo pasa aquí en este país que con todas esas leyes y todos esos mecanismos no evitan que se siga incrementando esta lacra que es la muerte en el trabajo o camino del trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí nosotros desde CGT lo hemos denunciado muchísimas veces, hemos hecho concentraciones, hemos entregado escritos, se ha protestado cada vez que hay un siniestro en muchas empresas, pero ahí algo pasa. Y es, creo yo, el tema de la precariedad, de los contratos y la falta de formación de la gente. Si cambias mucho de personal, a la gente no le da tiempo a formarse. Luego se les niegan los materiales, los EPIs, ¿no? Las prendas de protección para evitar accidentes. No se entregan en muchos sitios. La gente tiene contratos que son basura, porque sí, estamos sacando pecho porque ahora los contratos son más indefinidos que antes, está aumentando el número de indefinidos, pero también está aumentando el contrato a tiempo parcial y el contrato de jornada reducida. Y es una precariedad absoluta la que tiene la gente, hasta el extremo que hay muchas personas que ya necesitan 2 o 3 trabajos para poder vivir. Es decir, con un trabajo, con un salario ya no se vive. Entonces, claro, si tú tienes que ir a trabajar periodos de 3 o 4 horas a distintas empresas o tienes 2 trabajos, pues también eso hace que te arriesgues. No solamente porque no puedes prestar la atención que se tiene cuando tienes un trabajo normal y se respetan todas las condiciones, sino porque también tienes que utilizar el transporte. Porque quizás de los que más suben son los accidentes itinere, que es 1 hora antes y 1 hora después de salir del trabajo. Esos también se consideran accidentes laborales. Entonces, todas esas cosas contribuyen a que en nuestro país pues seamos, desgraciadamente, líderes en otra cosa terrible más, que es en esto de los accidentes de trabajo. Y con un número de muertes pues abrumador. Es decir, hemos subido en 7 meses, 81 personas más han muerto en el Tajo. Y eso no sale en ningún sitio, ni tiene importancia, ni para nadie es motivo de tertulia. Así que desde aquí, pues aprovechar este espacio que nos dais para condenarlo y para exigir soluciones, evidentemente. Adrián, por cierto, quien tenga que salir a la calle después de la tertulia, que sepa que el cohete chino ha caído en el Pacífico Sur, que no le va a caer ahora. Mientras... Bueno, menos mal, que una cosa ya no nos ha tocado a nosotros. Según Estados Unidos, para fiarse, pero se ve que ha caído ahí en los restos en el Pacífico Sur. Adrián. Mira, antes de venir aquí... ¿Has visto el cohete? Ah, no. No. Estaba hablando con un amigo que te lo comentaba, que es rapero y que ha hecho alguna canción en contra de este tipo de multimillonarios excéntricos que controlan todo. Hace unas letras un poco agresivas que quizás... bueno, lo voy a decir, ¿no? Le dice, métele fuego a este tipo de
de personajes, no a ellos, sino a lo que crean, no métele fuego a Twitter. Al final hablamos, bueno, Carman se llama este colega rapero, que le he dicho, lo diré y te nombraré. Digo, hace canciones guapas. Al final lo de Elon Musk es, pues nada, otro multimillonario excéntrico que es un peligro para la sociedad. O sea, es así de simple. Este tipo es un peligro para la sociedad, que es un peligro para la libertad de expresión. Ahora mismo este hombre va a controlar Twitter, que es una red social, que más o menos ahora mismo es el centro del debate político. O sea, en Twitter nacen los debates políticos últimamente y luego se expanden hacia la sociedad, que la sociedad es la que lo crea y por eso llega a Twitter, ¿no? Pero en Twitter es como que todo explota y todo se hace viral y todo se hace súper importante y lo que triunfa en Twitter es lo que entra en el debate público y lo que sale en las noticias. Entonces, que este tipo controle una red social que tiene ese poder, le da un poder a él tremendo. Y al final lo que hace este tipo, lo que parece que va a hacer este tipo es poner el caldo de cultivo del odio. O sea, es que este tipo criticó que se le quitara la cuenta a Trump cuando Trump lo único que hacía era propagar noticias falsas y propagar odio. Y este tipo va a querer renovar la cuenta de Trump y creo que una de las primeras personas que ha despedido es a una de las trabajadoras, una de las directivas, que fue la que la que propuso quitarle la cuenta a Trump. Y esto es un poco también lo de siempre, ¿no? Ahora este tipo con tanto dinero va a controlar una red social súper importante, lo que significa que es el capital controlando la información. También lo vemos en Facebook. Al final es una gran empresa controlando un montón de información, controlando lo que se dice en el debate público en esas redes y controlando datos privados. Con muchísimos datos privados. Y esto en el Brexit se utilizó para modificar la voluntad del pueblo británico y que al final se tradujo en que votaran a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, con lo que ha supuesto y sigue suponiendo para ellos. Pero es que no hace falta irnos a Twitter ni irnos a Facebook para ver que realmente esto de la información es un campo de batalla en el que los que somos humildes y tenemos posiciones de izquierdas o posiciones libertarias, pues tenemos que apañarnos con radios como esta, Radio Clara, que se financia de forma libre, que viene aquí haciendo el trabajo todo lo mejor que puede, pero compite contra la 3 Media. Claro, es imposible, ¿no? Ojalá Radio Clara tuviera un canal de televisión, eso estaría muy guapo. Ahí te dejo la propuesta, ¿eh? Y al final lo que vemos es que esa gente no solo controla las redes sociales, sino que también controla los medios de comunicación. O sea, los grupos de información al final son marionetas de la banca, marionetas de las grandes empresas, Florentino Pérez metiéndole el dinero en publicidad institucional y luego esos partidos que gobiernan se lo devuelven a cambio de contratas. Y es pues lo de siempre, no es el dinero controlando la información, que la información es poder y el poder se transforma en poder hacer políticas que en este caso casi siempre van en contra de lo que necesita la gente y crean una hegemonía cultural y una hegemonía política que desde luego pues nosotros desde Podemos y yo personalmente voy a combatir. Y sobre los accidentes en el trabajo, bueno, hace poco me contactó un chaval por Twitter justamente que me comentaba que había sufrido un accidente de trabajo, pero que la empresa lo obligaba a decir que no había sufrido ese accidente en el trabajo. Y él, con una intuición yo creo que acertada, cuando llegó al hospital, dijo que el accidente lo había sufrido in itinere, en el camino, ¿no? Como diciendo, bueno, no me voy a quedar yo sin mi baja porque me he pegado un tortazo interesante y tengo dolor y creo que esto va a ir para largo, pero voy a intentar que mi empresa no me penalice por ello, ¿no? Porque las empresas si tienen accidente de trabajo tienen que comunicar y luego se les penaliza de alguna forma en la seguridad social. Entonces este muchacho encuentra la solución diciendo que se ha caído en el camino al trabajo.
para, de alguna manera, exonerar a la empresa y de alguna manera conseguir que le dieran la baja como procede, la baja laboral por accidente de trabajo. Pero esto es que no puede ser así. No. Que este pobre chaval me contactó y me preguntaba, ¿voy a tener algún problema? Y le dije, pues a ver, me contactó porque eso, había visto que yo estudiaba Derecho y tal, y me contactó y digo, a ver, en principio, pues en principio no, porque como no se sabe quién es ni de dónde, es difícil que esto lo puedan seguir. Al final, el accidente de trabajo pues tampoco ha sido muy grave, no vas a tener una investigación detrás que vea a ver qué causas han habido. Así que digo, no te preocupes, lo has hecho bien para el puteo que tenías. Digo, pero claro, sabemos que esto no es lo que tiene que pasar, ¿no? Ese trabajador pues tendría que tener derecho a una prevención en el trabajo, y si sufres un accidente, que se te retribuya como se te tiene que retribuir, que se reconozca lo que se tenga que reconocer. Y como siempre digo cuando hablo de accidentes de trabajo, tenemos que saber que cuando estamos en peligro tenemos derecho a abandonar el trabajo. Esto es otra cosa que siempre repito y que no me cansaré de repetir. Si ves que en el trabajo estás en una situación de riesgo importante para la vida, para la salud, que vas a sufrir seguramente un daño porque lo sabes, dices, subirte en un andamio sin arnés, no. Estás en un espacio que hace mucho calor y vas a estar mucho rato, te puedes negar. No tienes que entrar a ese trabajo, no tienes que entrar. Le dices a tu jefe, oye, yo aquí no trabajo porque está en peligro mi salud y mi vida. Y si ese empresario te amenaza, pues aquí lo importante, como siempre digo, es haberte sindicado, formar parte de un sindicato, si puede ser de esos sindicatos más combativos, mejor. Y llamar a tu abogado y decirle, mira, señor empresario, está en peligro mi vida, no hablas conmigo, hablas con mi abogado. Antonio, tenemos que acabar. No sé si quieres puntualizar algo más, pero tenemos que... Bueno, al hilo del tema este de los accidentes, insistir en que hay que ir a la mutua y hay que denunciarlo y tal. No podemos camuflarlo ni negarlo, que es lo que hacen muchos empresarios. Estamos hartos de ver gente que le dan otro trabajo y está con muletas y está haciendo faena cuando tenía que estar con una baja porque ha tenido un accidente. Porque no solamente que hagan una trampa y te hagan trabajar, es que supone que si el accidente no se declara, no se investiga para solucionar las deficiencias que han provocado ese accidente, que la próxima vez igual puede ser más grave, porque es una máquina que está mal, un hilo conductor, cualquier cosa que no está protegido. Si no se denuncia y no se pone los remedios, puede sufrir un accidente tú mismo u otro compañero. Entonces los accidentes se tienen que declarar, y si al empresario no le gusta, que tome medidas para prevenirlos, que no los quiera tapar, porque eso es una picaresca muy común, pero que no nos beneficia en nada. Hay que denunciarlos y, sobre todo, tener en cuenta que la vida es lo que tienes, ¿eh? Y vale mucho más tu vida o tu salud que un contrato temporal, o que te miren mal, o que no te den el plus de no sé qué, o esas venganzas que toman los empresarios, ¿eh? Hay que estar ahí, y hay que defender el trabajo digno y seguro, ¿eh? Ya que nos levantamos para ir a trabajar, que nuestro trabajo sea seguro, que no nos dejemos la vida en el empeño. Y nada más. Ahora haremos convocatorias. Sí, vamos con convocatoria, Antonio, pero iba a decir, como decía también Adrián, organizarse y autoorganizarse con los compañeros de trabajo. Hombre, siempre tendrás más posibilidades de defenderte si estás organizado. Si hay un delegado que te va a asesorar, que va a presentar él mismo la denuncia, que va a dar la cara y que te va a decir los derechos que tienes, ¿eh? No estás allí vendido frente al patrón, ¿no? Es decir, que el sindicato está detrás y tiene recursos y tiene gabinetes y tiene gente que sabe de estos temas, porque ahora ya hay una legislación que ha creado la figura del delegado de prevención de riesgos y que tiene todas las facultades para asesorarte y para parar la máquina si hace falta. Es mejor que lo haga el delegado de prevención que si lo haces tú, porque te van a acusar de haber hecho algo pues que no tocaba o algo, aunque de luego tienes derecho a negarte a hacerlo, eso sí. Pero el que puede parar la producción y todo es el delegado de prevención de riesgos. Está facultado por la ley para detener un proceso productivo que pone en riesgo la vida de los trabajadores, y no pasa nada porque él tiene esas garantías. Así que necesidad de organizarse, y organizarse bien, y donde toca, donde te dejan participar y donde se reivindican cosas. Muy bien, acabamos. Vamos con las convocatorias porque estamos ya fuera de tiempo. Antonio, que tú sé que tienes unas cuantas por ahí. Sí, mira, y además se van acumulando, parece que vuelve la normalidad. Bueno, pues este sábado, estamos en viernes, estamos en 4, pues este sábado 5 de noviembre a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, en el Ateneo Libertad al Margen, en la calle Palma 3, vuelve Poéticas al Margen, con una poeta y cantante que se llama Iris Almenara.
interesantísimo. O sea, mañana sábado, día 5 a las 20:30. Mañana sábado, que imagino que ya se ha dicho mucho, también está la fiesta de apoyo a Radio Clara y a Radio Televisión del Poble, que sabéis que dura todo el día, desde las 11 hasta las 23:30, en el Centro Social La Gamberra, partida de DAL 22, y que hay por ahí locales, pues como la CGT también, que se venden entradas para ir a este concierto. Y luego también otra cosa que me ha llegado, y es para el lunes. Sabéis que hay huelga en Renfe, no va a salir en la tele porque como no la convocan los que salen en la tele, pero hay trabajadores que sí que están decididos a luchar por sus derechos y por mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, como digo, hay huelgas en Renfe los días 7 y 11, el primer día de esa huelga es el día 7, el lunes, y los trabajadores y la sección sindical del CGT, que es la convocante del paro, de la huelga, han convocado una concentración de 11 a 12:30 en la Estació del Nord de aquí de Valencia. O sea, que ir allí a apoyar a los compañeros y a luchar por los derechos de un transporte de calidad, más seguro y con derechos de los trabajadores. Y luego hay más, como la mani de los pensionistas del día 19, pero eso ya lo iremos diciendo poco a poco. Quedaros con las más inmediatas y ahí estamos. Adrián, ¿tú tienes alguna convocatoria por ahí? No, yo lo único que quiero es desearos que os lo paséis fenomenal en esa pedazo de fiesta que habéis montado, y me da mucha rabia no poder ir porque me voy a Madrid, que tenemos la Uni de otoño en Podemos, y ahora que se han acabado las primarias ya allí vamos a de alguna manera poner en valor a todas nuestras candidatas y nuestros candidatos. Pero ojalá no hubiera coincidido este fin de semana y poder ir y pasarlo bien allí con todas vosotras y vosotros. Acto que está organizado por alrededor de 20 organizaciones, colectivos, sindicatos, a los que desde aquí les agradecemos ese trabajo que han hecho por colaborar con Radio Clara. Y para el día 5 nos llega también otra convocatoria. Dice: concentración en protesta por la represión en Irán. Únete y sé nuestra voz a las 6 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, también para el sábado 5 de noviembre. Así que convocatoria que nos hacen llegar las compañeras iraníes y que desde aquí difundimos también, porque nos piden que seamos ese altavoz y que no olvidemos lo que allí sigue ocurriendo. También nos llega otra convocatoria para el martes 8 de noviembre, a las 19 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de València, concentració per la llibertat d'expressió a Espanya i per una llei de seguretat ciutadana que garantisca l'exercici dels nostres drets y llibertats. Nos llega convocatoria con también un montón de organizaciones ahí abajo, y no la vamos a decir porque nos saltaremos alguna y no queremos. Y el 8 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia, también se presenta un libro, una novela que es Carracardava, de Luis Camarero Lázaro. Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia, que está en los locales de CGT Valencia, el día 8 de noviembre a las 7 de la tarde. Y como decimos, hay más convocatorias, pero ya iremos recordándolas la semana que viene. Así que muchas gracias a Adrián Navalón desde Podem Valencia, y muchas gracias a Antonio Pérez Collado desde CGT y el Ateneo Libertario al Margen. Salud y hasta la próxima. Muy bien, mucha salud. Hasta otro dia. Salut. Lliure directe Radio Clara. Jo m'acomiado ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe a Radio Clara. Salut i fins dilluns.